Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Álvaro Panta y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de SAM. Somos FreeSAM. Somos líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos con 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Tenemos más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Tenemos más de 250 instituciones públicas y privadas atendidas en consultorías especializadas. Contamos con más de 50 asesorías financieras y tenemos más de 20 valorizaciones de activos y empresas. Además, más de 50 empresas del sector público y privado realizan capacitaciones a través de nuestros servicios. A continuación, voy a detallar algunos de nuestros servicios que pueden encontrar, como por ejemplo en la consultoría empresarial, en el cual brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales. Algunos de estas consultorías empresariales se realizan en APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. Asimismo, brindamos capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales. Del mismo modo, ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas. Algunas de estas capacitaciones especializadas son en agua y saneamiento, gestión pública y APPs, salud médica, telecomunicaciones, entre otros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en LinkedIn como FreeSan. Asimismo, los invito a que puedan ingresar a la tienda virtual en el cual van a poder encontrar el detalle de los diplomas y los cursos que actualmente se están ofreciendo. Desde FreeSAM nos complace en presentar la conferencia Rol de la salud ocupacional en tiempos de la nueva normalidad del mundo del trabajo, a cargo del profesor Aldo Ayton Caguana Vázquez. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, SOPESO. Asimismo, ha realizado una maestría en gestión de servicios de salud por la Universidad de San. Tiene estudios de higiene ocupacional en la Universidad do São Paulo de Brasil. Ha realizado estudios de toxicología aplicada en la Pontificia Universidad Católica do Rio Grande de Brasil. Ha realizado estudios de medicina del trabajo en la Universidad Federal do Rio Grande de Brasil también. Y es coordinador médico ocupacional de BASF Perú y FITESA Perú. Muy bien, antes de empezar con esta conferencia, les recuerdo a los participantes que si tienen alguna duda o alguna consulta, pueden realizarla a través del chat, ¿no? O pueden levantar la mano para poder habilitar el micrófono y que puedan absolver su duda. Asimismo, les recuerdo que al final de esta conferencia vamos a realizar la presentación del diploma de especialización en gestión y regulación de la salud ocupacional y brindaremos todos los detalles respecto a este. Muy bien, le doy el pase al profesor Aldo para que pueda empezar con la conferencia. Muchas gracias, Álvaro. Ok, bueno, vamos a empezar. Muchísimas gracias, Álvaro. También agradezco la presencia de todos ustedes para conversar un poco acerca del rol que está tomando la salud ocupacional en estos nuevos tiempos, ¿no? En tiempos de esta nueva normalidad del mundo del trabajo. Álvaro ya me presentó, yo soy Aldo Caguana, soy presidente de la Sociedad de Salud Ocupacional, pero también tengo otras especializaciones que ya fueron comentadas. Ok, ¿qué es lo que suele pasar? Bueno, a través de la historia, el mundo del trabajo ha ido cambiando. Ha cambiado y ha cambiado mucho. O sea, si uno históricamente revisa, las primeras actividades del humano era cazar y sobrevivir. Y con muchos factores alrededor. Ojo con eso, o sea, desconocimiento de enfermedades, el tiempo de vida era poquísimo, bordeaba los 20 años de edad, ¿no? Con la introducción de tecnologías, y eso es interesante, porque la tecnología en un primer momento era aprender a usar la piedra, aprender a usar una rama, eso era tecnología. Y hoy en día nuestra tecnología tiene que ver con temas electrónicos, con temas de conectividad, con el famoso trabajo híbrido. ¿Ya? Sin embargo, hay que entender algo que es muy interesante. Nuevos avances en el mundo del trabajo, entre comillas,
nuevos avances, o sea, se mejora el performance del trabajo o debido al requerimiento coyuntural, significa la aparición de nuevos riesgos y riesgos que desconocemos. O sea, si vamos a la época de piedra, la persona que empezaba a cazar se enfrentaba a situaciones de riesgo biológico, ataque por animales, riesgo mecánico, golpes con lanza. De ahí se integró la escritura, se integró la pólvora, nuevamente otro tipo de riesgos. O sea, cada vez que hay un avance, aparecen nuevos riesgos y riesgos que en ese momento se desconoce que después nosotros, a través del desarrollo de la historia, los logramos conocer. Estos nuevos riesgos van a introducir nuevas enfermedades, nuevas condiciones de salud. Nuevamente hagamos el símil. Antiguamente, y hay muchas gráficas de eso en el mundo de la ergonomía, la persona era el trabajador, la persona que vivía, era una persona muy activa, porque para hacer las actividades primarias, que era cazar, conseguir comida, protección, tenía que ser muy activo. Hoy en día nuestra principal actividad es muchas veces conectada a una computadora y nuestra condición física ha cambiado. Entonces, hay un nuevo problema de salud acá. Antes no existía teléfonos celulares, smartphones, ahora sí hay smartphones donde estamos mucho tiempo conectados. Y esto traduce un problema cervical. Ya algunos lo catalogan como un síndrome. ¿Ya? Ok, nuevos riesgos, nuevas dolencias, y esto implica también nuevas competencias. Así como el trabajador se tiene que adaptar a estos nuevos requerimientos, aprender nuevas habilidades, las personas que trabajamos en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo, también tenemos que desarrollar nuevas competencias. O sea, por darles un ejemplo, muchas empresas consideran que en este mundo de híbrido, del trabajo híbrido, del trabajo remoto, ya los servicios de salud son menos requeridos, lo cual es absolutamente falso. O sea, lo que estamos observando hoy en día en el mundo es una alta incidencia de problemas osteomusculares en situaciones atípicas. Por ejemplo, o sea, si hasta antes de la pandemia alguien decía, mira, esta persona tiene hombro doloroso, automáticamente uno pensaba en una condición de un operario en planta por un tema de esfuerzo, mala postura en planta, una persona operaria. Pero ahora estamos viendo hombros dolorosos en personas que trabajan con laptops desde casa. Algo que no se reportaba mucho, ahora es muy frecuente. Lo otro que estamos observando claramente es alteraciones de la salud mental. No vamos a decir enfermedades, ¿no? Porque hay un proceso detrás de eso, pero claramente hay algo que está cambiando. ¿Ya? En este y ojo, esto es muy dinámico, ¿ya? Esto es muy dinámico. Requiere que tengamos nuevas competencias, ¿no? Requiere que nos adaptemos, y un poco así esto va este tema, este tipo de especializaciones, ¿no? Yo creo que para todos es claro que la pandemia representó un desafío, ¿no? Las jornadas son totalmente atípicas, son atípicas, o sea, sí, algunos dirán, sí, yo trabajo 8 horas. Correcto, bueno, al inicio de la pandemia eran jornadas extensas porque tenías que conectarte con personas de Brasil, de Ecuador, hay que ver las noticias, nos reunimos después de las noticias, nos reunimos después del anuncio del presidente, a ver qué medidas tomar. Eran jornadas largas, atípicas, extenuantes. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Hay jornadas atípicas en estricto, o sea, un día la persona está en la empresa tienes privacidad, te puedes concentrar en el área de trabajo, tienes conectividad, tienes los equipos, tienes impresora, y otro día estás en tu casa. Y en la casa tienes, dependiendo de la estructura familiar, puedes tener la tranquilidad, puedes tener el equipo, o de repente también tienes deberes familiares. Pero ojo, uno podrá decir, prefiero estar en la empresa, pero lo que estamos observando hoy en día es que las personas prefieren estar en casa. Y es interesante porque uno esperaría, no, va a preferir estar en la empresa por la tranquilidad, pero está prefiriendo estar en casa. Y bueno, y tiene muchas aristas, ojo, o sea, solamente el tema de transporte, ¿no? En el peor de los casos creo que te ahorrarás 1 hora, en el mejor de los casos puedes ahorrarte 2 o 3 horas en transporte. Y evidentemente uno estando en casa puede descansar más, etcétera, pero la pregunta es cómo hacemos vigilancia en las personas que están en casa. Yo les aseguro que en un par de años, 2 o 3 años, vamos a tener un incremento de casos diagnosticados de problemas osteomusculares, de X problemas, ¿ya? Y la gran pregunta va a ser, este fenómeno que veo, esta lumbalgia, este hombro doloroso, este túnel carpiano,
¿Es a consecuencia del trabajo o no? O sea, ¿qué tanto contribuye el trabajo o no? ¿Cómo hacemos la vigilancia en casa? Esta persona que está cursando con un cuadro claro de estrés, ¿de qué deriva este estrés? Entonces, ahí vamos a tener serios problemas, ¿no? Este nuevo mundo también involucra un equilibrio, ¿no? Un equilibrio de las personas, familia y trabajo. O sea, ejemplos claros. Uno puede ir a los colegios, ¿no? Y va a ver que antiguamente las familias preferían mandar en medida de lo posible a sus hijos con movilidad. Hoy en día ese fenómeno ya no se ve mucho. La mayoría de familias van con sus hijos a dejarlos al colegio. Esto sumado a la flexibilidad, al entorno económico, pero esto también es una condición nueva en la vida de la persona que puede impactar en el trabajo, positiva o negativamente. Eso no lo sabemos. ¿De qué depende que impacte positivo o negativamente? De las características de la persona, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia había mucha discusión acerca de que si tendría un impacto positivo o negativo para la persona. O sea, en estricto, en la gran mayoría de personas tuvo un impacto negativo por un tema de socialización. Pero recuerden que en la curva de normalidad hay personas que son muy sociables, hay personas que son sociables estándar y hay personas que son poco sociables. Las personas que son poco sociables, que son introvertidas, probablemente el aislamiento les llevó un poquito de mejor desempeño, ¿no? Pero eso es menos del 2,5% de la población. Entonces, nos toca entender eso. Nos toca entender por qué algunas personas tienen muy buenas habilidades sociales cara a cara y no tienen las mismas habilidades sociales a través de una cámara. Y eso impacta en el trabajo, evidentemente impacta. O sea, sí, correcto, podemos manejar el ruido. Sí, el ruido es 85 decibeles, hay una metodología, hay una estructura. Y el gran desafío es, ¿y ahora cómo es el tema de ergonomía? ¿Y ahora cómo es el tema de psicosociales? Y ojo, psicosociales y ergonomía en un contexto híbrido, en un contexto que hay factor en el trabajo físico me refiero, y un factor que es en la casa. Eso es claramente un desafío que se nos viene y hay que estar preparado para ellos, ¿no? ¿Cuál es la mirada que está pasando en las organizaciones? Claramente están enfocando mucho el tema de salud y bienestar. ¿Ya? Hay ahí no voy a decir que hay un vacío legal, pero hay una falta de claridad legal respecto a la responsabilidad de las condiciones de trabajo en esta condición de trabajo híbrido por pandemia. No estoy hablando del teletrabajo. El teletrabajo está claramente definido, pero estamos hablando de una situación laboral donde parcialmente está en la empresa y parcialmente está en la casa. Ahí falta un poco de claridad, realmente. A mi criterio es responsabilidad de la empresa. La Ley de Seguridad y Salud del Trabajo especifica que cualquier condición del trabajo es responsabilidad de la empresa, pero ante la falta de claridad muchas empresas lo interpretan diferente. Entonces, ese punto nos están preocupando y deberían. Lo que sí se están preocupando es cómo hacemos que esta persona que está evolucionando de una condición de trabajo a otra, ¿no? Tenga un buen estado de salud. Y ojo, estado de salud no estamos apuntando a que esté sano, estamos apuntando a que la persona sepa cuidarse. Y cómo está su bienestar. Los programas, las estructuras de bienestar de las organizaciones están empezando a estructurar mucho mejor. Entonces, ¿cómo es la evolución de esta condición del trabajo? Mientras que antes tenías un trabajador con horario fijo, ahora tienes personas con mayor flexibilidad. Estamos empezando a trabajar por objetivos. ¿Eso es bueno y malo? Depende de la persona. Si es una persona estructurada, probablemente alcance los objetivos en poco tiempo. Si es una persona, y ahí entra mucho el tema de la cultura de sociedad, si es más característico de la cultura en la sociedad peruana, probablemente no sea una persona tan estructurada, deje todo para el final, aplace, y ahí vamos a tener un golpe importante, ¿no? El tema de la oficina, ¿no? O sea, te adaptas, ya no necesariamente trabajas en la oficina, puedes trabajar en tu casa, puedes trabajar en una cafetería, puedes trabajar durante viajes, o sea, tenemos casos de personas que nos enteramos y están en el norte del país, cumpliendo perfectamente su labor, pero no están en Lima, están en el norte del país. Entonces, tiene algunas implicancias desde un punto de vista de salud, puede ser, ¿no? Cómo aseguramos la respuesta de salud, cómo evaluamos sus condiciones de trabajo, es importante, ¿no? La accesibilidad, antes teníamos
una computadora de escritorio, tenemos laptops, algunos tienen smartphone, algunos tienen tablet, o sea, y eso también demanda otras competencias, y esas competencias, esas situaciones de trabajo presentan nuevos riesgos, esos nuevos riesgos presentan probablemente nuevas afecciones de salud. Estamos en plena pandemia, ¿ya? Con una nueva estructura, lo hablábamos, me acuerdo que hace unos 5 o 6 meses dimos una charla igual, y hablábamos de la famosa tercera ola, ahora estamos hablando de una cuarta ola. ¿Qué es lo importante entender? Ya ha habido historia de pandemias en el mundo, ¿ya? Y uno puede proyectar la evolución de esta pandemia en función a la historia. Lo que suele haber son olas, y son olas que van a empezar a ser menos intensas, agresivas, ¿no? Porque ya la gente, las personas con vacuna o sin vacuna están empezando a desarrollar defensas. Entonces, lo primero es entender que va a haber más olas, sí, pero son olas de características diferentes, para los cuales los servicios de seguridad y salud tienen que estar preparados. Tenemos que ver cómo estructurar esta respuesta. Hoy en día estamos teniendo un incremento de casos y la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Pasan a trabajo remoto? ¿Vamos a seguir con pruebas? ¿Vamos a seguir con EPPs? ¿Cómo se actúa? Ese es el escenario que hay que tener listo y preparado para poder afrontar. ¿Qué proyecciones hay? Lo interesante de esto es que ya nuevamente hay otras herramientas, ¿no? Mientras que en la primera y segunda ola no teníamos proyecciones, sencillamente teníamos los datos del Estado. Ahora ya varias instituciones del mundo tienen cómo hacer proyecciones de lo que se nos espera. La Universidad de Washington, si mal no me equivoco, lanzó esta proyección de lo que va a ser la cuarta ola, que se viene cumpliendo. Un incremento lento hacia junio, se incrementa hacia julio, que va a ser julio-agosto y va a bajar agosto, va a bajar en octubre. Si se dan cuenta, es una ola un poco más ancha de base, pero de menos intensidad. Pero eso no significa, y eso es lo interesante, que sean menos casos. Eso no es lo que significa. Lo que suele pasar y está pasando ahora es que la mayoría de personas está haciendo un cuadro gripal más leve, ¿no? Un cuadro gripal, dolor de cabeza, congestión, y ellos están decidiendo por su cuenta, asumiendo que es un cuadro gripal simple. Y por lo tanto no están haciendo ese diagnóstico. Y eso va a ser el comportamiento, ojo, de lo que se nos viene. Lo que suele pasar es que ya estamos desarrollando inmunidad, la población está desarrollando inmunidad, por lo tanto el cuadro está siendo menos agresivo. Ya no hace, muy pocas personas hacen un cuadro de 39,5, no, eso ya no es lo típico. Y entonces las personas lo toman como normal. Y cuando sugerimos, evaluamos, indicamos una prueba, detectamos casos positivos y empezamos a ver que toda la familia se vio afectada. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un par de meses por delante que va a requerir un poco de manejo, ¿ya? Y ojo, ¿y de qué depende la complejidad de este manejo? Del tipo de trabajo, o sea, estábamos viendo una empresa que su área logística dependía de 3 personas de la parte operativa. Una persona se enfermó y esta persona, antes de la tercera dosis, expuso a otra persona porque fueron a comer y entonces prácticamente se afectó el 70% de la fuerza trabajadora de esta área logística. ¿Puede tener un impacto importante? Sí, lo tuvo. Afortunadamente fue poco más de una semana. Se pudo gestionar, ¿no? Pero puede haber organizaciones donde va a entrar el virus, los va a afectar, claramente no va a ser tan severo, pero puede haber un impacto. Y ahí tenemos que tener nuestros planes de contingencia. ¿Cómo se va distribuyendo esta positividad de datos? O sea, lo que pasa es que para vigilancia de la pandemia hay muchos indicadores, ¿no? Tenemos la tendencia del alza de la curva, la disponibilidad de camas UCI, la tasa de hospitalizados, la positividad de pruebas, ¿no? Acá estamos hablando de incidencia, ¿no? De positividad de pruebas, disculpen. La positividad tiene que ver con el número de personas que dan positivos, de cada 100 personas, ¿cuántos dan positivos, ¿no? Si es menos del 10%, significa que de cada 100 menos de 10 salen positivo, están medianamente controlados. Si va más de 10, ¿no? ¿Qué es importante? Bueno, claramente que estén vacunados, ¿no? Que estén vacunados es muy importante, eso nos da un margen de acción considerable. ¿Qué es lo que hablábamos? Me acuerdo hacia la tercera ola, ¿no? Decíamos que la tercera ola era una situación muy contagiosa, el famoso Omicron, con sus características, ¿no? Con su ratio de contagio importante,
era menos agresivo para los vacunados, ¿no? Y ahí teníamos la discusión de quiénes eran vacunados, 2 vacunas, 3 vacunas, 4 vacunas. Y en ese momento existía mucho miedo y sobre todo desinformación. Había muchísimo miedo en quedar enfermo, ¿ya? O sea, y hay que entender a las personas. ¿Podemos tener miedo? Sí, pero el miedo no te puede paralizar. Y el miedo no puede hacer que estés desinformado, ¿no? ¿Qué es lo que vemos ahora en la cuarta ola? Es contagioso. Claramente el virus cuando entra a una organización o entra a una familia, generalmente todos se enferman, ¿ya? Eso suele pasar, adultos, niños, todos se enferman porque es muy contagioso. Y entre comillas hay que decir que es menos agresivo. Es menos agresivo porque la mayoría ya tiene inmunidad, sea adquirida porque tuvo enfermedad o sea a través de vacunas, ¿ya? Entonces podemos decir que es menos agresivo para aquellos que tienen inmunidad. Entonces hay que tener cuidado con aquellos que no tienen el esquema completo con refuerzo. Aún hoy en día hay una buena parte de la población que no está con la tercera dosis. Y ese es un punto muy delicado. Probablemente en las empresas, por exigencia de los servicios, sabemos quiénes están vacunados, hemos hecho mucha sensibilización, están vacunados. Entonces uno diría, ok, mis trabajadores están protegidos. No necesariamente. Si en casa del trabajador hay un familiar, un adulto mayor, un niño que no tiene vacunas y tiene una condición de riesgo, se puede afectar. Y esa afectación lo que va a hacer es un impacto en nuestro trabajador y vamos a tener un problema psicosocial, una doble presencia, ¿no? La persona va a estar en el trabajo, pero preocupado por la situación en casa y va a haber una afectación, ¿no? Recordemos que hay que velar por el cuidado del trabajador. Entonces, es muy importante, como parte de nuestro quehacer, llegar a hacer que las recomendaciones, los consejos, las estrategias de salud trasciendan la frontera de la empresa, ¿no? Lleguen a la familia. Y lo otro que estamos viendo ahora en la cuarta ola hay un exceso de confianza. Sencillamente las personas ya no quieren hacerse diagnósticos. Ha habido un número importante de casos no diagnosticados. Tenemos personas que se están aplicando los autotest, lo cual es válido, ojo, pero yo no sé, tú como, desde un punto de vista del área de salud, ¿cómo tienes la certeza que ese autotest aplicado por la persona es de él? O sea, entramos ahí a una situación, ¿cómo sabemos que la técnica fue correcta? O sea, recordemos que la toma, el hisopado es en zona nasofaringea, o sea, tiene su técnica. Pero igual, ¿qué es lo que toca? Reforzar. Hay un concepto bastante interesante que es cómo mejoramos el comportamiento saludable de los trabajadores. ¿Cómo hacemos que las personas sean responsables de su salud, ¿no? Entonces, si ya físicamente no están en las empresas, una buena porcentaje de la población, la parte operativa sí está, pero para la parte operativa hay todo un tema de historia, hay supervisión, hay charlas de 5 minutos, hay inspecciones. Para la parte administrativa, que ya no está tanto tiempo en la empresa y está más en su casa, ¿cómo hacemos que sean responsables de su salud? Y ese es el gran desafío. ¿Cómo hacemos que una persona entienda la importancia, por ejemplo, de un descanso de 7 horas? ¿Cómo hacemos que la persona entienda que tiene que tener un espacio en casa destinado para trabajar? Que no es idóneo trabajar sentado en su comedor, mañana en su sala, pasar en su cuarto, no. O sea, eso tiene impactos a nivel de subconsciente, a nivel de estructura mental muy fuertes, muy, muy fuertes. Entonces, toca empezar a explicar esto a los trabajadores, toca aprender otras habilidades también de comunicación. ¿Qué es lo que nos dice los datos de cómo impactó la salud la pandemia? Y ojo, ¿por qué tocamos esto? Porque todavía seguimos en pandemia. Lo que sabemos es que la salud empeoró por muchas aristas. ¿Ya? Sencillamente, si se recuerdan la primera y segunda ola, inclusive la tercera, las noticias eran absolutamente desalentadoras. Muchos casos, muchos enfermos, muchos fallecidos, nuestro sistema de salud absolutamente colapsado, falta de oxígeno. ¿Eso tiene un impacto en tu trabajador? Absolutamente que sí. Sabemos que los primeros trabajadores que tenían que trabajar físicamente, presencialmente en las empresas, no querían ir a trabajar, tenían miedo por ellos, o sea, tenían miedo que salgan contagiados y contagiar a su familia.
Entonces ahí tocó hacer toda una estrategia de sensibilización, de cuidado, de demostrar por parte de los equipos de seguridad y salud que las medidas que dábamos eran las adecuadas, como asistiendo a las áreas de trabajo. Nosotros teníamos conversaciones con los trabajadores manteniendo la distancia con mascarilla para demostrar que aquellas medidas que dábamos eran las que nosotros indicamos, teníamos confianza en ellas. Pero evidentemente, si yo les digo, sí, tienen que usar mascarilla a distancia y les doy la charla vía virtual, ¿qué confianza se genera? Entonces, claramente, la primera parte de la pandemia ha generado muchos problemas de salud mental por las noticias, el estrés que es derivado por muchos factores familiares, personales, laborales, el aislamiento, el tipo de noticias, el miedo a quedar infectado, ¿no? En un primer momento, ¿no? Porque era muy dramático. Y interesantemente aparece el famoso burnout, ¿no? El burnout es el agotamiento, la sensación de estar quemado, agotamiento profesional, estar cansado del trabajo, pero no estás cansado del trabajo por exceso de trabajo. Tiene muchas aristas el burnout, ¿no? Falta de reconocimiento, falta de apoyo, soporte, liderazgo. El burnout va muy del lado de la depresión. Y ojo, es nuestra responsabilidad prevenirlo. O sea, ¿qué significa? Que los servicios de seguridad y salud tienen que trabajar sobre el tema de salud mental. Hay una ley de salud mental con un capítulo para las empresas, donde indica todas las cosas que tenemos que hacer y donde dice claramente que los equipos de seguridad y salud en trabajo en las empresas, lo que le corresponde a cada parte, tiene que implementar medidas de prevención, diagnóstico y ayuda a las personas que se afectan. Y en este capítulo podemos decir que hay un subdiagnóstico en Perú. No creo que sea motivo de esta charla, pero antes de la pandemia se había diagnosticado que Perú tenía un problema serio de salud mental. Personas no diagnosticadas, personas no tratadas, escasez de médicos especialistas en salud mental, escasez de instituciones. Eso ha cambiado, está intentando mejorar el gobierno, hay un proyecto, pero evidentemente la pandemia lo ha disparado y sobre eso tenemos que seguir trabajando. Hace poco hicimos un estudio de ausentismo y vimos cosas interesantes. ¿Sí, Víctor? Víctor, ¿quieres participar? Ok. Hace poco vimos un estudio de ausentismo y era interesante ver el impacto de la pandemia. Sencillamente, los clásicos motivos de ausentismo por causa médica bajaron. O sea, si antes teníamos problemas digestivos, problemas respiratorios, problemas musculares, en los años de pandemia ya no había ausentismo. Empezaron a haber más bien ausentismos por temas respiratorios, X motivos. Pero no significa que las personas mejoraran de salud. Sencillamente lo que pasó fue que no había atención de salud. Así de sencillo. O sea, no es que las personas ya no sufrían de esos problemas, sino que no hubo problemas de salud. ¿Por qué disminuyeron las causas de ausentismo por causas infecciosas, digestivas, respiratorias? Porque las personas estaban aisladas. Las mismas medidas que se tomaron para COVID ayudaban a prevenir otro tipo de enfermedades. ¿Ok? ¿Qué más pasó en este aislamiento? Las demandas del trabajo se incrementó, cambió. O sea, cosas tan sencillas como que en la empresa yo tenía una red ancha de internet y en mi casa no. Sin embargo, tenía que ser el mismo tipo de trabajo y a veces el trabajo en mi casa tomaba 2 o 3 veces más el tiempo por el tipo de internet que tenía. Algo que es muy crítico es la separación, el rompimiento del equilibrio vida, trabajo, familia. Porque antiguamente tú salías de tu empresa, ibas a tu casa, saliendo de la empresa, salías que para el trabajo, ibas a tu casa a descansar. Ahora estás en casa y en tu cuarto trabajas y cuando quieres descansar sigues en tu cuarto, inconscientemente eso va afectando porque entiende que sigue en el ambiente de trabajo. Por eso es muy importante tener un espacio en casa destinado para trabajar y no trabajar en varias áreas, ¿ya? Más horas de trabajo, más tiempo en el computador, o sea, no solamente trabajando, estando en redes sociales, estudiando, eso incrementa, ¿ya? Y evidentemente este tema del aislamiento supuso una falta de soporte en el trabajo, ¿no? Soporte en varios aspectos, ¿no? Antiguamente, cuando tenías un problema, sencillamente conversabas con un compañero, veías que los problemas eran similares, había soluciones y te sentías mejor. Eso es un poco que se perdió. Otra cosa que es importante, y lo vamos a ver más adelante, es que una forma de manejar estos escenarios es con actividad física, el cual se vio muy afectado por pandemia.
Y lo otro, definitivamente, el aislamiento, ¿no? Una persona, por naturaleza, es social. Y eso es históricamente. Las personas en la época de piedra que no eran sociales fallecían, porque ahí la defensa era grupal. Eres partícipe de una tribu, etcétera. Hoy en día estamos en una sociedad, pero somos sociables por naturaleza. Tenemos que ser sociables. El aislamiento hizo que muchas personas perdieran conexión con los padres. Hablo de la conexión física, con los compañeros de trabajo, con los amigos, y son medidas de soporte para la salud mental. El estar aislado es una condición de riesgo. Sencillamente hubo casos muy críticos, ojo. Y lo complicado de esto es que hay falta de apertura para conversar este tema en las empresas. En las empresas, cuando tú quieres hablar de salud mental, se asustan, o sea, piensan que eso es un pecado. No, hablar de salud mental es como hablar de salud física, de actividad física, de alimentación saludable. Hablar de salud mental no estamos hablando de esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, depresión, o sea, nosotros tenemos que apuntar a que la persona, el trabajador, conserve, mantenga y mejora su estándar de salud mental. Ese es nuestro objetivo. ¿Qué es lo que pasó? Sencillamente hemos tenido personas, y aún hoy en día, que no tienen acceso a los servicios de salud. Y no porque no tengan EPS, no tengan e-salud, sino porque los servicios estaban colapsados. Y hoy en día están colapsados. ¿Qué es lo que ha pasado en los servicios de salud? Muchos de los médicos tenían condiciones de riesgo para COVID. Algunos han fallecido, otros tienen condiciones de riesgo y ya no pueden trabajar libremente. Entonces, los médicos han cambiado en el sector salud. Hablo de clínicas, hospitales, ojo con eso, ¿eh? Entonces tenemos personas que en estos 2 años, producto del sedentarismo, producto de la mala alimentación, producto del aislamiento, han desarrollado enfermedades que ahorita no están subdiagnosticadas porque no tienen cómo atenderse. Desconocen, y aquellos que tienen síntomas no están siendo atendidos. Y aquellos que ya tenían la enfermedad no han podido recibir control del mismo. Estamos en una situación compleja. El impacto del trabajo generó nuevas situaciones no evaluadas, lo que les hablaba del famoso hombro doloroso, ¿no? Es extraño, o sea, podemos intentar entender qué pasó, pero es atípico los reportes de problemas, de personas con problemas de hombro doloroso por manejo del laptop. Ahí lo que está pasando es que ustedes saben que la mesa tiene que tener una altura, ¿no? Por estándar ergonómico, un rango de altura. Probablemente la mesa que están usando es de una altura diferente y lo que hacen es forzar al hombro, elevándolo para poder digitar, y eso claramente nos va a lesionar. Y otra cosa pasó durante la pandemia, y aún hoy en día se ve un poco, los servicios de salud ocupacional, por parte legal, tuvieron responsabilidad en la gestión de los casos en las empresas, sencillamente colapsó, ¿no? Colapsó. Esto llevó a que se descuide un poco la vigilancia médica ocupacional. Prueba de ello es que la norma indica que los exámenes médicos no eran obligatorios en estado de pandemia, excepto los de ingreso y los de retiro. Los periódicos podrían ser extendidos de acuerdo a lo que indica el médico ocupacional, y hoy en día se puede gestionar. Pero eso significaba, por ejemplo, si había trabajadores expuestos a riesgos respiratorios por agentes químicos y no podemos hacer espirometría, queda ahí un vacío de vigilancia, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Es necesario vigilar? Evidentemente que es necesario vigilar. Entonces nos obliga a tener nuevas competencias. Ok, surge nuestro querido amigo el Omicron, ¿no? Primero era el virus original, el virus Delta, el Omicron. Hoy día tenemos las subvariantes. Antes nos asustábamos cuando hablábamos de variantes, ahora hablamos de subvariantes. Y ojo, este fenómeno todavía se va a quedar un año y medio más. Y el COVID va a quedar como una enfermedad conocida, regular, que tiene cierta frecuencia de presentación, ¿no? Sabemos que es muy contagioso, ya claramente. Sabemos que tiene una forma de diseminación particular. El COVID representó para el área de salud un desafío enorme. No seguía los mecanismos clásicos de contagio antiguamente por partículas, etcétera. Este puede ser por aerosoles. ¿Ya? Eso era dramático, ¿ya? Y ojo, otra cosa que es interesante, los estudios demostraban que las partículas podían llegar hasta 2 metros. Y ahí vino una gran discusión. ¿Por qué se plantea 1,5 metros, 1 metro? Un riesgo costo-beneficio, ¿no? Ahí tenía que manejar un poco la situación. Pero, por ejemplo, es 2 metros, pero en una persona que estornuda esto puede ir mucho más.
Entonces ahí toca mucho saber qué otra medida de prevención estamos usando. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, hoy en día los síntomas son más de una gripe clásica, ¿no? Un poco de dolor de cabeza, un poco de congestión, malestar corporal, usualmente un periodo de 2 a 3 días y hay una mejora notable. Pero ojo, ¿cuál es el mensaje? La persona puede contagiar. Persona con síntomas, con posible historia de expresión, con diagnóstico, contagia por lo menos 7 días, incluso más, ¿ah? Incluso más. Si uno revisa los estudios, ves que a partir del 7.º día disminuye la posibilidad de contagio, pero existe la posibilidad de contagio. Pero es de ahí donde se introducen las otras medidas de prevención, ambientes ventilados, distancia física, mascarilla, etcétera. Entonces vamos intentando manejar eso, ¿ya? Los síntomas son de un cuadro gripal clásico, un poco más fuerte. Es importante esto explicar a la persona y posiblemente otra cosa que es importante explicar es que el fenómeno inflamatorio sigue existiendo. Es decir, tendrás menos síntomas, pero hay un fenómeno inflamatorio detrás de eso. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? La persona se siente mejor al segundo, tercer, cuarto día, quiere tomar su rutina regular, actividad física, etcétera, y eso no es necesariamente correcto. Hay que evaluar de persona en persona. El fenómeno inflamatorio sigue. No creas que porque no tienes fiebre o dolor de cabeza estás recuperado. Hay que tener calma. Nosotros conocemos mucho el COVID, ahora el cuadro agudo. Nos falta conocer el evento crónico, el famoso COVID largo. O sea, se está hablando de reportes, de síntomas y secuelas del COVID. Y eso es algo que también se nos viene. ¿Cómo vamos a hacer en el mundo del trabajo para gestionar estas situaciones? ¿Qué hacemos con ese trabajador que trabajaba en el área de planta, que ahora tiene falta de aire? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Qué hacemos con el trabajador? Tengo casos de trabajadores que uno quedó con insomnio, la otra persona quedó con algún grado de ansiedad más o menos constante, ¿no? Aprender la importancia de los test, ¿no? Y ahí tenemos otras situaciones, mientras que antiguamente las personas tenían mucho miedo a los test. Yo creo que hoy en día todo el mundo, bueno, gran parte de la población se ha hecho un test de hisopado. Ahora lo que estamos teniendo son personas que están aplicándose los famosos test caseros, ¿no? Y eso tiene mucha variabilidad. Es como los EPPs, o sea, el EPP, el equipo de protección personal per se no es malo, es muy bueno. Un protector aditivo, un respirador, es muy bueno, extraordinariamente bueno. El problema pasa por cómo se usa. O sea, si el protector auditivo no es colocado adecuadamente, no te da su factor de protección. Si el protector respiratorio no lo higienizas, no lo guardas adecuadamente, no te das factor de protección estipulado. Entonces, ¿qué pasa con los test caseros? Primero, que hay varias calidades. Segundo, que tienes que saber tomar la muestra. En este tipo de test de antígeno es muy importante saber tomar la muestra. Entonces, si la persona no se coloca el hisopado en forma correcta, podemos tener falsos negativos. Y ese es un error, ¿no? Y otra cosa es importante, entender que lo que suele pasar, ¿no? Sale alguien positivo en casa y todo el mundo se hace la prueba. Eso no es lo correcto. También tenemos que hacer eso. Y pasa mucho en las empresas. Hoy en día me llamaron de una empresa y me decían, tenemos casos de sospecho, queremos que hagan la prueba a las 300 personas. No es lo correcto. O sea, hacerle la prueba ya a las 300 personas me salen negativos no significa que mañana no puedan desarrollar enfermedad. Significa que hoy en día están negativos, pero mañana pueden hacer enfermedad porque tienen un periodo de exposición. Entonces, toca sensibilizar, toca evaluar y hay que ser responsable en el uso de recursos. Eso es otra cosa que tenemos que aprender. Tenemos que ser eficientes y efectivos. O sea, no porque la empresa diga, pues vamos a hacer las pruebas, se hace. O sea, hay que saber a quién se le hace. Bueno, y el otro gran tema es las vacunas. Correcto, o sea, si hay mucha discusión, sí, que la investigación de las vacunas no es que no haya sido rigurosa, sino que probablemente no siguió la forma clásica de validación, pero no siguió esa forma clásica porque no había tiempo, o sea, porque estábamos en una situación de emergencia. ¿Okay? Pero a través de la aplicación de las vacunas en todo el mundo, podemos estimar su margen de seguridad, y el margen de seguridad comparado versus el riesgo-beneficio es claramente más beneficioso. Sabemos que reduce el riesgo de contagio, reduce el riesgo de complicaciones, reduce el riesgo de hospitalizaciones,
reduce el riesgo de ingresar a cuidados intensivos. Y miren lo interesante, que es el escenario actual que estamos hablando mucho. Correcto, el COVID actual no te hace un cuadro grave si es que estás con las vacunas, pero podrías desarrollar COVID largo. Y las vacunas ayudan a reducir la posibilidad de secuelas del COVID largo persistente. ¿Ya? Y otra cosa interesante con las vacunas, y ojo, que las vacunas todavía nos van a acompañar. Lo que pasa es que las subvariantes, las subvariantes son virus evolucionados genéticamente que escapan a la inmunidad desarrollada por el humano. O sea, para que yo desarrolle una inmunidad y para que ese virus me logre enfermar es porque me está atacando por otro tipo, por otra vía. No por las vías donde tengo defensa, sino por otra vía. Y entonces se va a seguir originando estas subvariantes. Entonces el tema de vacunas nos va a acompañar todavía un tiempo. Y en ese escenario, ¿qué pasa en Perú? O sea, claro, el gobierno ofrece un esquema de vacunaciones, el cual es bueno. Ojo, o sea, la famosa discusión de por qué nos han aplicado Sinopharm. Sinopharm tiene un margen de efectividad importante y bueno. Bueno, realmente, más del 70%. Mucho mejor que el Sinovac. El Sinovac se aplicó en nuestro país vecino. Bueno, hay algunos datos diferentes a los nuestros. Ok. Y, por ejemplo, la tercera dosis fue Pfizer y la cuarta dosis es Moderna. Entonces hay mucha discusión porque las personas dicen, no, miren, ¿sabes qué? Lo que yo quiero es aplicarme netamente Pfizer. Eso no es bueno. Ya, la propuesta que existe ahorita en el torno del COVID es que mientras diferentes vacunas recibas, diferentes mecanismos de inmunidad vas a desarrollar. ¿Ya? Hubo mucho problema porque unos recibieron AstraZeneca. AstraZeneca es una vacuna de origen inglés, tiene un rango de efectividad aceptable, pero genera mucho efecto adverso. Entonces muchos dejaron de vacunarse. Entonces ahí donde sale la norma diciendo obligatoriedad de tercera dosis, ahí todo el mundo se vacunó. La cuarta dosis se está aplicando Moderna. Entonces muchos dicen, no, yo no sé cuál es la vacuna Moderna. Moderna es una vacuna de la misma tecnología de Pfizer, con mucho mayor rango de efectividad. Y lo que sí hay que ser transparentes es que Moderna hace también un poco más efectos secundarios, pero efectos que te duren 1 o 2 días y de ahí desaparecen, ¿no? Son tolerables, son manejables, sobre todo entender que está dando un margen de protección importante. ¿Qué es lo que vemos a través de la historia, ¿no? Este es por ejemplo, comparando las personas que son admitidas en cuidados intensivos, vacunados versus personas con 2 dosis versus personas con 3 dosis. Es mínimo la cantidad de personas que ingresan a cuidados intensivos teniendo 3 dosis, mientras que las que no están vacunados, sí es importante, ¿no? Y reitero, hoy en día aún hay personas no vacunadas. Recordemos que los niños, no todos los niños están recibiendo vacunas, ¿ya? Entonces son un grupo vulnerable, ¿ya? Son un grupo vulnerable. Personas con 2 dosis, ok, 2 dosis, pero sumémosle si tiene alguna condición de riesgo, edad avanzada, obesidad, alguna enfermedad crónica, también estamos en una condición de riesgo importante, ¿no? Entonces, toca fomentar la vacunación y eso es importante desde la empresa. O sea, la idea es que la empresa 100% tenga 3 dosis y aquellos que reciban cuarta dosis puedan recibirlo. La mortalidad, bien interesante, en Suiza se hizo este estudio, no vacunados versus 2 dosis versus 3 dosis, ¿no? Aquellos que tenían 3 dosis tenían un riesgo de mortalidad 48 veces menos que aquel que no estaba vacunado. Entonces sí nos da un margen de protección, ¿no? Y es importante en la empresa fomentar, sensibilizar, porque es un recurso humano, porque velamos la protección del trabajador y evidentemente también velamos que la empresa siga produciendo, es parte del quehacer. Entonces, en la vigilancia de salud del trabajador tenemos 3 etapas, ¿no? La vigilancia primaria, secundaria y terciaria. La vigilancia primaria claramente se enfoca en la evaluación de riesgos, ¿no? Tenemos que trabajar sobre conocer los riesgos, controlarlos, gestionarlos, ¿ya? La prevención secundaria habla sobre el diagnóstico temprano de problemas de salud. Y aquí entran las famosas evaluaciones médicas. Y lo interesante de esto, o sea, cuando uno revisa los conceptos de evaluaciones médicas ocupacionales, lo que buscamos en las evaluaciones médicas ocupacionales es una alteración de la salud temprana y transitoria y reversible.
O sea, cuando yo hago una audiometría, yo no estoy buscando una hipoacusia leve, moderada, severa. Si hay una hipoacusia leve, moderada, severa y me baso en eso como vigilancia, estoy buscando daño. Yo podría detectar situaciones de alteración temprana irreversibles, que es el objetivo, ¿no? Y lo mismo aplica para el hígado, lo mismo aplica para el pulmón, etc. Entonces, tenemos que trabajar, y bueno, y la prevención terciaria tiene que ser con la recuperación y rehabilitación del trabajador, ¿no? Y en este caso de la pandemia, nos obliga a utilizar estos esquemas. Tenemos que hacer una adecuada evaluación de riesgos. Y la evaluación de riesgos va cambiando de acuerdo al escenario. O sea, la evaluación de riesgos hoy en día es un poco diferente a la de la segunda y la primera ola. Sí, antes era muy exigente el tema de la distancia, el tema de la limpieza. Ahora sabemos que es muy importante la ventilación, que es muy importante la vacunación. En el tema secundario, ¿cómo vamos a gestionar nuestros casos, ¿no? Y en el tema terciario, que ahí sí hay algo que se nos viene con fuerza, es cómo recuperamos a ese trabajador afectado. Y estoy hablando de las grandes secuelas. O sea, no estoy hablando del trabajador que no tiene un poco de dolor de cabeza, estoy hablando de la persona que tiene falta de aire. Estoy hablando de la persona que desarrolló un problema neurológico y nos toca reinsertarlo al mundo laboral. Entonces, eso es el complicado. Y el desafío que nos representa el COVID es que es un riesgo biológico, y los riesgos biológicos históricamente no tienen una metodología de evaluación en el mundo ocupacional. Ojo, en el mundo ocupacional. Y esto tiene muchas aristas, ¿no? Lo que pasa es que los riesgos biológicos no se ven, no huelen, o sea, pasan desapercibidos. Y ojo, los riesgos biológicos siempre han existido. O sea, estamos hablando del COVID, pero podríamos hablar de tuberculosis, podríamos hablar de hepatitis, podríamos hablar de fiebre amarilla, o sea, etc. Por ir muy lejos, podríamos hablar de legionela. Legionela es una bacteria bastante interesante presente en agua caliente. ¿En qué lugar no hay agua caliente? Si tienen una ducha, hay agua caliente. Si tienen una torre de enfriamiento, hay agua caliente. Ahí puede haber legionela. ¿Qué problema hay con la legionela? La legionela puede producir una neumonía típica. O sea, una neumonía sin fiebre, con un cuadro abrupto, súbito, de falta de aire. ¿Podría darles a nuestros trabajadores? Podría. Toca nuevamente evaluar el escenario. Que no haya muchos reportes no significa que no existe el riesgo. Puede ser que está habiendo un subregistro, una falta de diagnóstico, una falta de evaluación. Entonces, cuando queremos evaluar los agentes biológicos, toca revisar metodologías. Esa es una propuesta del Instituto Nacional de Origen del Trabajo de España, donde habla que hay que plantearnos qué focos de infección puede haber, cómo son las vías de transmisión y quiénes serían los trabajadores expuestos. Los focos de infección, portadores asintomáticos, que es lo clásico, personas enfermas y muestras biológicas, ¿no? Teóricamente hay alineamiento que si estás con síntomas no vayas a trabajar, pero tenemos los portadores asintomáticos. Y yo les decía que en esta cuarta hora lo que teníamos era el famoso exceso de confianza, ¿no? ¿Cuáles son los casos que nos reportan? Sí, tuve una reunión y nos quitamos la mascarilla. Sí, fuimos a comer y en el auto volvimos sin mascarilla. O sea, hay un exceso de confianza. Piensan que el virus ya se fue, piensan que no se pueden contagiar y tenemos una situación potencial. ¿Cómo se contagian? Ya eso debe estar totalmente sensibilizado, que es muy fácil de contagiar a través de aerosoles y que todos somos potencialmente trabajadores expuestos. No, a mí me dio la infección hace 2 semanas, podrías enfermarte de una subvariante diferente. Eso tiene que estar sensibilizado y correcto, ¿no? Porque lo que vamos a entender nosotros es que todos los trabajos tienen alguna situación de riesgo. No hay un trabajo que no tenga una condición de riesgo. Todos los trabajos tienen una condición de riesgo. Y de la mano, y eso es el gran concepto que tenemos que trabajar, es que para que haya un evento de salud en el mundo del trabajo, tiene que ser una interacción entre un trabajo que tiene algún tipo de riesgo y un trabajador que tiene alguna condición de salud. O sea, ni el trabajo es inocuo, ni todas las personas son sanas. Hay siempre un factor de riesgo. Por ejemplo, la lumbalgia. Para que te den lumbalgia, evidentemente tiene que haber una condición del trabajo, pero también tiene que haber condición de salud, sobrepeso, sedentarismo, tabaquismo, edad, etc. Entonces hay una interacción ahí, y lo que generalmente hay en esta interacción es un equilibrio, y cuando se rompe el equilibrio hay una enfermedad. Y ojo, lo interesante acá es que las empresas se centran mucho en el trabajo. Vamos a hacer monitoreo de ruido, vamos a hacer aislamiento acústico, vamos a dar rondas, vamos a dar equipo de protección personal. Perfecto. La pregunta es si el trabajador se cuida.
y el trabajador se tiene que cuidar, evidentemente que se tiene que cuidar, tiene que saber aplicarse los EPPs, tiene que conocer su diagnóstico audiométrico último, y tiene que tener un reposo auditivo posterior al trabajo. Los límites de 85 decibeles se entienden en el marco de que después del trabajo no hay una exposición mayor al ruido. Pero si yo saliendo del trabajo uso audífonos, si yo saliendo del trabajo juego videojuegos, estoy teniendo una exposición adicional del ruido, y esos límites del trabajo con las medidas de control no van a ser suficientes porque tengo una exposición al ruido no laboral. Entonces, también hay una responsabilidad del trabajador del autocuidado. Entonces, de cara al tema de COVID, hay que evaluar qué actividades representan un tipo de riesgo. ¿Ya? Y yo considero que, bueno, siempre se trabajó el tema de distancia, el tema de interacción con personas. Toca mucho trabajar el tema comportamental. Tú sabes qué trabajadores son muy respetuosos de las normas y quiénes no. Y los que no son los que actualmente están con mayor posibilidad de riesgo porque no están protegiéndose, ¿no? Es importante identificar a las personas susceptibles, ¿no? Las que claramente están diagnosticadas y aquellas que en estos 2 años no han tenido soporte de evaluación de salud y posiblemente tengan una condición de salud subdiagnosticada. ¿Cuáles son las condiciones de riesgo? Hay muchas, la verdad. Si me piden mi opinión, lo que nos refiere a la norma se ha quedado corto. Hoy día teníamos una discusión porque es bien interesante. No sé si ustedes saben que el principal factor de riesgo para complicaciones es el peso. Y de acuerdo a nuestra norma, cuando tienes un IMC mayor a 35, recién tienes riesgo. Y eso es falso. Desde que tienes sobrepeso empieza a haber un incremento del riesgo de complicaciones. A mayor peso, mayor riesgo. ¿Qué toca eso de cara a las empresas? Si tú quieres trabajar para reducir la severidad, en caso alguien se enferme, tienes que trabajar bajando el peso de las personas. Nutrición, actividad física, sedentarismo. Y eso pasa por cosas de la empresa y pasa por autocuidado de la persona. Entonces, hay que trabajar mucho el tema de comportamiento, el tema de salud mental. El tema de aerosoles, explicarlo para que se cuiden en las reuniones, para que se cuiden en el trabajo, para que lo tengan interiorizado, ¿no? Como siempre digo, en las empresas que han implementado la norma, tienen mucho margen de protección. Distancia, ventilación, mascarilla, alcohol gel, inspecciones. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué se enferman? Se enferman porque rompen los protocolos fuera de la empresa. Día del Padre, 5 o 6 casos por reuniones familiares. Y en las reuniones familiares, lo más simple, o sea, lo más simple, si alguno de las personas que nos vamos a unir ha tenido síntomas, que lo reporte y que no vaya. Responsabilidad personal. Muchos han ido y han contagiado. Porque en las reuniones no tienen mascarilla, conversan, etcétera. Entonces ahí se da una exposición. Entonces es importante que esas cosas que ya se han dicho, que tengo seguridad que ya lo han dicho, sea interiorizado por los trabajadores. Esto nos va a acompañar 1 año, 2 años. Esto tiene que ser parte de nuestra vida. O sea, si yo veo una persona que tiene síntomas, preguntarle y protegerme. Y si yo tengo síntomas, avisar y proteger a los demás. Inclusive pasar por un proceso diagnóstico. Cosa que se está dejando de hacer. Se está pasando como una situación leve. ¿Ya? La ventilación, ahí tenemos muchas cosas todavía, estamos en pleno invierno, sé que hay unas dificultades, pero la ventilación ha sido siempre históricamente eficiente contra infecciones. Estamos hablando de un intercambio de volumen, no estamos hablando de aire acondicionado. Los equipos de ventilación precisos son caros, necesitan un filtro de alta eficiencia, pero bueno, podemos manejarlo con una adecuada ventilación, monitoreo de CO2, el tema de aforos. Yo creo que es manejable. ¿Ya? Sí he visto ciertas situaciones raras, ¿no? Que deben ser mejor manejadas. Alguna vez tuve la oportunidad de visitar una notaría y era como terrible, totalmente saturado, ¿no? Pero ahí lo que vamos a tener pues son situaciones de brotes, de personas que se vayan afectando y van a afectar en alguna parte del equipo, ¿no? Esto también es importante entender, ¿no? Mira, hace poco salió la norma de que en ambientes abiertos no tenés que usar protección respiratoria, pero nuevamente malinterpretamos la norma, porque en estricto, la vereda, las vías de tránsito, no son ambientes abiertos, de acuerdo a la norma. Ambientes abiertos era un parque, zonas destinadas para tal motivo, pero la zona de tránsito, vereda, no es un ambiente abierto, porque tú transitas y a veces no puedes mantener la distancia, entonces podría haber una exposición.
Bueno, ahora el gobierno lanzó la ley inversa, que tiene que ser todo el espacio, bueno, lamentablemente. Y es importante que se entienda que una cosa es el respirador y otra cosa muy diferente es la mascarilla quirúrgica, ¿no? El respirador tiene ciertas funciones, como todo equipo de protección personal, no necesariamente es confortable, es incómodo, pero nuestro fin es que haga un filtrado. En cambio, la mascarilla quirúrgica es más cómoda, permite mejor la ventilación, pero no te está dando ese rango de protección que estamos buscando, ¿no? Y al ser un EPP, recuerden lo que siempre digo, ¿no? El EPP es muy bueno, la KN95, la N95 tiene certificación FILA, sí, correcto, si es que está bien usado. Todo respirador tiene que ser hermético, pegado hacia la cara, ¿no? Bien, con buen tema de ajuste. Toca revisar, o sea, vemos personas con respiradores y no sabemos, KN95 no sabemos si tiene una semana, 2 semanas, 3 semanas. Sí, tú le puedes dar 4 o 5 respiradores, pero no sabemos si los están cambiando. ¿Por dónde pasa eso? Por sensibilizar a la persona. Cada uno es responsable de su cuidado de salud y al ser responsable de su cuidado de salud, cuida a las otras personas, ¿no? Las estrategias lo que dicen es que mientras más medidas de protección tengamos, mayor protección vamos a tener. Y esto va a que esté interiorizado, ¿no? Tener vacunas, ¿ya? Al día, con la dosis que nos toca. Usar un buen equipo de protección respiratoria, sea mascarilla con tela o KN95. Ventilación, distancia, y en caso tenga síntomas, hacerme la prueba porque así puedo aislarme y evitar exponer a las otras personas. Toca manejar muy fino la gestión de casos. Antes era claramente, los contactos directos tenían un manejo, ahora tienen otro. Si tiene 3 dosis, necesita hacer cuarentena, pero tenemos que tenerle ojo, ¿ya? No es lo mismo una persona con 3 dosis que con 2, que es un caso sospechoso, síntomas, necesita hacer cuarentena, tiene un impacto diferente. Y eso lo tenemos que tener claros los líderes y los trabajadores. Pero hay personas que me llaman y dicen, doctor, tengo síntomas, ¿significa que no tengo que ir a la empresa? Bueno, si tienes 3 dosis, no es necesario que hagas cuarentena mientras usas tu protección respiratoria. Y ahí toca un poco de gestión. Si su labor puede hacerlo en forma virtual, mejor que lo haga virtual. Si tiene que ser presencial, tiene que hacerlo presencial. Teóricamente, yo estoy asegurando que en las empresas se mantenga la distancia, ventilación y todas las medidas necesarias. Es muy importante esto, que sea claro los manejos. Esto, si es bien manejado los casos, los trabajadores van a tener tranquilidad. Cuando empieza a haber casos y mal manejados, hay una intranquilidad y una pérdida de cumplimiento de las medidas. Eso juega muy en contra de la organización. Y hoy día también me llamaron por ese tema de las pruebas. Yo creo que hay que tener mucha pertinencia en las pruebas, ¿no? Hay situaciones que sí amerita que la empresa haga las pruebas, pero hay otras situaciones que no, ¿no? O sea, sí, mira, me enteré que el vigilante ha dado COVID y yo el día de ayer cuadré mi carro, estuve a 3 metros, me tiene que hacer la prueba. No, no aplicas el prueba sangre. No eres contacto directo, estás con respirador, había una distancia, había ventilación, no aplicas el prueba. Y eso tienen que entenderlo. Muchas personas, y ahí tienen un fenómeno psicológico, ¿no? Dicen sentirse mal, le haces la prueba, se sienten bien y lo que hacen es romper protocolos, salen restaurantes nuevamente y nuevamente entramos en un círculo vicioso, ¿no? Es importante trabajar el tema de sensibilización y comportamiento de las personas, así como había el comportamiento seguro, ¿no? Que trabajaba mucho, ahora se habla de un comportamiento seguro y saludable, ¿ya? Tema de secuelas es una caja de Pandora. Conocemos algunas: dificultad respiratoria, dolores de cabeza, fatiga crónica, dificultad de gusto, dificultad de olfato, pero hay muchas más. O sea, es amplio, ¿no? Y ojo, ¿por qué no hay tanto reporte en Perú? Porque las personas no están teniendo acceso a ser evaluados. Ya hasta hace poco más de 6 o 7 meses nadie iba a la clínica a menos que sea estrictamente necesario. Pero ahora toca evaluar estas situaciones, ¿no? ¿Cómo están tus trabajadores? O sea, ¿tienen alguna secuela, algún problema para poder derivarlos? Algunos estudios indican que el 58% de las personas que tuvieron COVID tenían un grado de tipo de secuela. Hace poco leí un estudio que decía que 25 de las personas afectadas por COVID tienen alguna secuela cognitiva, ¿no? Memoria, inteligencia, foco, etcétera. O sea, hay muchas cosas a evaluar por ahí. Recién estamos entendiendo eso. Estamos como hace 2 años cuando empezó el COVID. Recién entendíamos el virus. Recién estamos entendiendo los efectos a largo plazo. Esto que ha impactado, este famoso trabajo híbrido, este tema de flexibilidad ha impactado mucho en la salud mental y en la ergonomía. Entendiendo que la ergonomía es la adaptación
de todo, del puesto del trabajo, no es puesto del trabajo, porque hay ergonomía en casa, pero estamos en dos condiciones muy particulares, en casa y en oficina. Eso está trayendo impactos importantes. La salud mental es vital, vital realmente, está críticamente afectado. Los soportes de atención son pobres, ¿no? O sea, tenemos pocos psiquiatras y de los psiquiatras que tenemos, muy pocos tienen formación en el área ocupacional. O sea, tú les hablas de burnout y saben que burnout está dentro de lo que es depresión, lo tratan como una depresión y no necesariamente es así. ¿Qué es lo que nos decían ya los reportes tempranos? Lo que decía la Defensoría del Pueblo, 8 de cada 10 personas que tenían un trastorno mental no recibían tratamiento adecuado y oportuno. Y ojo, una cosa es trastorno. Falleció mi papá, estoy en duelo, tengo una depresión menor, pero se entiende que es transitoria, propia del duelo. Pero si no recibo el tratamiento adecuado, puede pasar a mayores, trastorno. Y otra cosa es una enfermedad ya claramente definida, ¿no? Posiblemente una de las debilidades que teníamos es que los grandes centros de atención, tú podías ir por un cuadro simple y al lado tenías una situación grave, ¿no? Una persona con esquizofrenia, y eso evidentemente asusta a uno. Entonces, hay falta un poco de trabajo, el gobierno ha hecho unos planes, hay una responsabilidad de las empresas también para empezar a abordar estos temas, y es muy importante seriamente, ¿no? Hay mucho tabú en el tema de salud mental, nadie quiere conversarlo, y lo interesante en el mundo del trabajo es que el trabajador usualmente va a querer conversarlo con un compañero de trabajo. Entonces, los trabajadores tienen que tener una formación para poder escuchar, ¿ya? Y también los líderes para poder detectar y derivarlo por su área de salud o derivarlo por recursos a atención de salud. Eso son lo que se viene trabajando ahora, hoy en día, ¿no? En temas de salud mental se habla del reconocimiento de emociones, entrenamiento de los trabajadores y entrenamiento de los líderes, ¿no? Estamos hablando mucho de emociones, ¿no? Y ojo, y lo interesante es cuando tú revisas cómo se gestiona una buena salud mental, ¿qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud? Alimentación saludable. Y ojo, cuando hablamos de alimentación saludable no hablamos de pollo sancochado, papas sancochadas. Eso no es alimentación saludable. Alimentación saludable en el extenso de las palabras, proteínas, frutas, etc. Habla de actividad física, ¿ya? O sea, tenemos que entender que el cuerpo humano tiene una estructura que debe ser mantenida. Músculo, tono, fuerza, resistencia, elasticidad, rangos articulares. Si tú no haces actividad física, eso se va perdiendo, ¿no? Por lado físico, también la actividad física ayuda a liberar mucha carga mental. La importancia de la socialización, y acá dice disfrutar de paseos en familias y amigos, la importancia de separar el trabajo y socializar. No todo es trabajo, ¿ya? La importancia de un adecuado descanso. El sueño tiene muchas cosas positivas. Recuperación física, recuperación mental, regulación de algunos ritmos biológicos. Es muy interesante el tema del sueño y sin embargo somos los que más perjudicamos. Desde un punto de vista técnico, el tiempo mínimo para dormir recomendado son 7 horas. Si uno duerme menos de 7 horas, ya empieza a haber incremento de algunas condiciones de riesgo. Y estamos hablando de cantidad de horas, no solamente, y no hemos hablado nada de calidad de sueño, por ejemplo. Luego habla de la capacidad de las personas para hablar de sus emociones. Cómo uno puede reconocer que se siente mal y cómo puede hablarlo. El hablarlo nos da cierta tranquilidad. Y evidentemente la capacidad de reconocer que necesitamos ayuda profesional, ¿no? De saber decir, necesito ir a un psicólogo, necesito ir a un psiquiatra, romper ese tabú, ¿ya? Y eso podemos trabajarlo en el mundo del trabajo. Lo otro es el tema de la ergonomía. Hay mucho problema en este trabajo híbrido. Eh, Han dado laptops, han dado sillas ergonómicas, pero ok, la silla ergonómica demanda un espacio, demanda un área de influencia. La mesa tiene ciertas características, la temperatura, el color, la humedad, el ruido, el propio uso de equipos electrónicos, ¿no? Teclado externo, mouse externo, elevador de laptop. O sea, hay muchas cosas a trabajar. Pero hay que tener en claro algo, ¿no? O sea, no es que la laptop sea mala. Ojo, la laptop no es mala. Lo malo es cómo lo usamos, pero evidentemente eso implica una capacitación al trabajador y también la posibilidad de dar algún soporte en estas medidas que tiene que tomar. O sea, un elevador de laptop, ¿cómo impacta? Entonces podemos usar algún mueble que eleve la laptop un poco. O sea,
Tenemos que entrar a tallar ahí. ¿Cómo es difícil? Cuando tú le pides una foto al trabajador, él lo pone magnífico el puesto de trabajo. Magnífico, totalmente bueno, es espectacular la foto. Un día le haces una inspección sorpresa y ves condiciones deplorables. Y la gran pregunta que nos hacemos es ¿quién es responsable de eso? Si en la foto oficial el trabajador me manda condiciones ideales y en la inspección verificamos que no son condiciones ideales, ¿quién es responsable de eso? Esa es la gran pregunta que está quedando en el aire. Y ojo, eso trae cola, porque cuando el trabajador tenga lumbalgia, tenga dorsalgia, cervicalgia, dolor de cabeza, hombro doloroso, túnel carpiano, van a empezar a ver los problemas. ¿Ya? En ese escenario, lo que se promueve, y es un modelo de la OMS, el OIT, Ambiente de Trabajo Saludable, habla de la importancia de la autogestión de salud. ¿Quién es responsable de que la persona se alimente bien? Es la persona. La empresa puede dar lineamientos, puede tener un nutricionista, puede mejorar la alimentación, pero quien decide comer sano es la persona. O sea, te dan en el trabajo, comes, te dan una alimentación saludable, sales, te tomas una gaseosa. Es responsable de la persona. La alimentación saludable, la nutrición, es un estilo de vida, es un tema de todos los días, de desayuno, almuerzo y cena, de decidir bien. No significa, como digo, comer sancochado. Significa saber decidir qué comer en qué momento. Tener un cuerpo sano físicamente va muy de la mano con la actividad física. Hay diferentes formas de lograr la actividad física y nuevamente, esa es responsabilidad de la persona. Todos dicen no tengo tiempo. Sí hay tiempo. Sí hay tiempo. Es cuestión de ordenarse. Hay actividades físicas donde no necesitas estar en espacio abierto, necesitas un espacio pequeño. La salud emocional, el cuidado, preservar la salud emocional tiene que ver con salud mental y todas las herramientas que tenemos que aprender. El descanso adecuado para una adecuada recuperación, muy de la mano con higiene del sueño. Esto lo vimos, los tips de la buena salud mental, ¿no? Alimentación saludable, ejercitarse, socialización, descanso adecuado, conexión con la salud emocional y la apertura a buscar ayuda profesional. Lo que va a requerir es que las personas tengan disciplina, ¿ya? Y en eso los peruanos en general no somos muy buenos. Es la importancia de la disciplina, ¿ya? El cuidado de la salud, ¿no? Saber respetar tus horarios de trabajo, saber respetar el horario de familia, saber respetar tu horario de almuerzo. ¿Qué tan frecuente es que te programen una reunión en tu horario de almuerzo? ¿Qué tan frecuente es? Saber respetar los horarios. Y ojo, es respetar tu horario personal y el horario de trabajo. Hay que cumplir los dos. Saber la importancia, por ejemplo, ¿no? Si en el trabajo no permitimos que haya un líquido cerca de la laptop, sin embargo en la casa tienes un vaso al lado, un café, o sea, no necesitas ser observado para tener un cuidado adecuado. Es autodisciplina, ¿ya? Recordemos que la salud es un equilibrio. ¿Ya? Y la salud es un equilibrio de lo físico, mental y social. Y es muy importante, es lo que apuntan las empresas. Los desafíos futuros que se nos vienen es que estas olas todavía van a continuar unas 2, 3 olas más con características diferentes, con situaciones diferentes, evaluar patrones diferentes de contagio y población en diferente estado. Es muy importante que entiendan qué es la pandemia, qué es la endemia, qué transición hay. Importante entender que puedo tener secuelas de COVID, por lo tanto tengo que seguir cuidándome. No porque tengo vacunas ya no me va a dar ningún problema, puede darme problemas. La importancia de disminuir, fomentar la vacunación de las personas no vacunadas tiene que ser un porcentaje cada vez menor. Y bueno, un tema que es claro, ¿no? O sea, la pregunta que siempre hacen, ¿hasta cuándo va a haber pandemia? Mientras exista su variante. ¿Cuánto tiempo va a haber su variante? Mientras existan poblaciones que no están vacunadas. Hay poblaciones en el mundo, África, India, que no tienen suficientes vacunas. Entonces son poblaciones no vacunadas que son como un medio de cultivo para el desarrollo de sus variantes. Ese es un problema severo, ¿no? Entonces, mientras que no haya equidad en el acceso de vacunas a nivel mundial, vamos a tener todavía un tiempo presente el COVID, ¿no? Tenemos que adaptarnos nuevamente a estos requerimientos de las olas, manejar el tema de diagnóstico temprano, manejar el acceso a los servicios de salud. Segunda ola fue terrible el acceso a los servicios de salud, ahora es un poco mejor, pero igual hay ciertas implicancias, tenemos que mejorar eso. Hay que dar soporte a los equipos de salud, ahí donde lo ven, los equipos de salud ocupacional necesitan soporte emocional y mental, o sea, es desgastante
y nos ha pasado, atender personas que fallecieron o fallecieron un familiar y eso impacta en la persona. En el mal y escuchar que está mal la persona, que está yendo en el mal, al día siguiente otra persona impacta. Eso se ve mucho, por ejemplo, en los equipos de emergencia, ¿no? En las emergencias de Rivalata y de Almenara, la tasa de fallecimiento era enorme y tenían que seguir trabajando a pesar del fallecimiento de los pacientes. Seguir vigilando los riesgos, es ok, está el virus, COVID, pero no significa que todavía no, ya no exista ruido en el trabajo, sigue habiendo ruido en el trabajo, sigue habiendo riesgos químicos, sigue habiendo eso, tenemos que tener mucho cuidado de eso. Y como les dije en el principio, ¿no? Los desafíos en el mundo del trabajo, siempre va a haber nuevas condiciones de trabajo, nuevas tecnologías, nuevos riesgos, nuevas dolencias, y esto implica desarrollar nuevas competencias, ¿ya? Nuevas competencias para poder afrontarlas, ¿no? Entonces, estar actualizándose, participando, informándose, buscando fuentes de información, es muy importante para poder responder a lo que nos demanda el mundo del trabajo actualmente. Eso era un poco lo que quería compartir con ustedes, ¿ya? Para ver si tienen alguna pregunta o consulta para poder atenderla. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, consulta de parte de ustedes? Sí, Carla, por favor. Eh, Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, ¿verdad? Sí, Eh, claro, Carla. sí, bueno, mire, quien habla labora en una institución educativa y bueno, le escuchaba mencionar de que los casos sospechosos no necesariamente tienen que ir a aislamiento y que pueden estar en observación en el centro de labores. Pero en este caso también tenemos nosotros normas del Minedu, ¿no? Entonces, y también, bueno, el otro aspecto a considerar que son los padres de familia. Entonces, en la labor docente, em, se hace un poco de repente más complicado que un trabajador, un docente en sí, estando con alguna sintomatología, pueda desarrollar el normal dictado de clases, eh, por el mismo hecho de que las mascarillas pues también dificultan, ¿no? Un poco. Entonces, en este caso, sí sería recomendable que ellos vayan, digamos, a aislamiento hasta la confirmación del caso, o qué es lo que usted recomendaría para manejarlo de una mejor forma, ¿no? Actualmente nosotros estamos enviándolos a casa con sintomatología No, porque es el correcto. protocolo que tiene el colegio tanto para estudiantes como para personal en general, administrativo, docente o mantenimiento, ¿no? Pero, y bueno, ya a los días que corresponda se les pide que pasen por su prueba de descarte, ¿no? Pero quisiera saber si hay alguna recomendación Sí, correcto, adicional Carla. en este rubro. Mira, primero que lo que yo dije es que los contactos, hoy en día, contactos en una persona con mayor exposición, pero no tiene síntomas, de acuerdo a la norma, no necesita aislamiento o cuarentena, mejor dicho, si es que tiene las 3 dosis. Eso también es importante. Si tiene 3 dosis, no requiere cuarentena el contacto. Pero si la persona tiene sospecha, ¿no? Que es sintomatología respiratoria, sí requiere el aislamiento, la evaluación del caso, ¿no? Claramente. Ahora, como tú bien lo dices, el área educativa es particular, porque tienes a un docente que está en contacto con niños, entonces es delicado. Yo entiendo que ustedes están bajo una presión muy importante, ¿no? Lo que yo he observado, por lo menos de mi experiencia en los colegios, es que yo he visto que están aplicando una cuarentena en niños de 7 días, ¿ya? O sea, si hay un caso de niño que salió positivo, mandan a cuarentena 7 días al salón, lo cual yo no sé si es correcto o no, a mi criterio no, porque los niños tienen 2 dosis y desde un punto de vista de la norma, si tienen 2 dosis son 10 días. Incluso ahora he visto en un colegio, el colegio de mi hija, que ahora están mandando el aislamiento solo por 4 días, ¿ya? Lo cual es relativo. Y hay que entender que el peligro es diferente, ojo, porque en los niños usualmente es más ligero, pero ¿y los docentes? Los docentes siguen estando expuestos, ¿no? Entonces es complicado. Totalmente de acuerdo que, ven, si bien la protección respiratoria va a representar una dificultad, de acuerdo a los estudios no implica una falta de aire, pero claramente es incómodo si tiene síntomas respiratorios. Yo creo que si tiene síntomas respiratorios va a aislamiento hasta tener claro el caso. ¿Ya? Yo creo que hay que revisar bien los tiempos de cuarentena en caso hay un caso en el salón,
¿no? Eso es importante. Yo he visto mucha falta de sensibilización de los padres de familia. O sea, yo tuve un caso en mi familia, mis hijas estuvieron ausentes casi por 10 días porque una hizo síntomas, otra hizo síntomas, y cuando volvemos al colegio, los papás mandaban a sus niños con síntomas. Entonces, toca un poco sensibilizar a los padres la responsabilidad, ¿no? Yo creo que eso sería lo que yo te podría comentar, Carla. ¿Ok? Gracias, gracias, doctor. Entonces, De nada. básicamente revisar nuestro protocolo para temas de aislamiento de aulas, porque sí, en realidad nosotros para los casos sospechosos y bueno, 2 confirmados que hemos tenido, se ha enviado por 7 días, ¿no? Pero claro, porque no tenemos una data ciertamente sincerada de cuántos chicos puedan tener 3 dosis y cuántos Correcto. 2 dosis en función a las edades, ¿no? Bueno, inicial sabemos que bueno, a algunos todavía no les corresponde vacunación, ¿no? Claro, y lo otro que hay que entender que o sea, una cosa es que los más jóvenes lo lleven de repente más suave los síntomas, pero eso no quita que haya una inflamación en el cuerpo. O sea, que si esa persona que hizo de repente 2 días de síntomas, al quinto día si quiere hacer actividad física, después vaya a tener alguna complicación, ¿no? El aislamiento se da, uno, para que no contagie, y dos, para que la persona realmente descanse, ¿no? Y también eso hay que, y ahí la sensibilización pasa más por el padre de familia, de decirle a tu hijo, ¿sabes qué? Descansas, esto no es una cosa simple, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, eso no lo comenté, que indican que hay mayor riesgo de diabetes en aquellos niños que han tenido este COVID, ¿no? Son situaciones que van a empezar a aparecer, porque recién vamos 2 años con esta situación, ¿no? Eso, Carla, ¿ok? Gracias, doctor. De nada, Carla. ¿Una otra consulta, pregunta, por favor? ¿Hay otra consulta, pregunta? ¿Alguna otra consulta que deseen realizar? Recuerden que pueden levantar la mano, pueden escribirla también por el chat si tienen alguna duda, algo que, no, que quizá quieran profundizar más. Ok, Me parece que todo claro, doctor. perfecto, Álvaro. Muchas gracias a todos ustedes. De mi parte, quedo atento a cualquier consulta. Tienen los canales de comunicación del instituto. Gracias, Álvaro. Listo, muchísimas gracias, doctor Aldo. A continuación vamos a pasar rápidamente a revisar el diploma de especialización en gestión y regulación en salud ocupacional. Bien, está a cargo de nuestros docentes especializados, el ponente que nos acompaña esta noche, Aldo Caguana, Katia Granados, Denis Barnaby, John Astete, Carolina Ullilen y Karim Barreto. El objetivo del diploma es lograr que el participante conozca y aplique las principales herramientas y técnicas teóricas y prácticas necesarias para gestionar la salud ocupacional en la empresa, con un enfoque preventivo de optimización de procesos y cumplimiento de las exigencias normativas nacionales. Recuerden que este diploma tiene una duración de 100 horas lectivas y las clases virtuales se llevarán a cabo de nuestra plataforma educativa ProEducative. Muy bien, a continuación vamos a revisar la estructura curricular de este diploma. Tenemos como primer curso Fundamento de Salud Ocupacional de 16 horas lectivas a cargo de la profesora Karim Barreto. Seguimos con Aspectos normativos de la salud ocupacional y el aseguramiento de los trabajadores de duración de 16 horas lectivas a cargo de la profesora Katia Granados. Medicina del Trabajo y Sistemas de Vigilancia Médica Ocupacional, de 16 horas lectivas, a cargo del profesor Aldo Caguana, que es el ponente que nos acompaña esta noche. Gestión de Servicios Médicos de Salud Ocupacional, de 16 horas lectivas, a cargo de el profesor Denis Barnaby. Higiene industrial como herramienta de gestión de riesgos ocupacionales, a cargo de profesor John Astete, de duración de 16 horas lectivas también. Ergonomía aplicada a la prevención y optimización de procesos, a cargo de Carolina Ullilen, de 20 horas lectivas de duración este curso.
Muy bien, vamos a revisar rápidamente la plana docente, ¿no? A ver. Listo. Nuestra plana docente está conformada por el profesor Aldo Caguana, que es nuestro expositor. Él, como ya les mencioné, tiene una maestría en gestión de servicios de salud por la Universidad de San. Tiene estudios en higiene ocupacional en la Universidad de Sao Paulo. Ha hecho estudios de toxicología aplicada en la Pontificia Universidad Católica do Rio Grande de Brasil. Tiene estudios de medicina del trabajo en la Universidad Federal do Rio Grande de Brasil. Es coordinador médico ocupacional en BASF Perú y en FITESA Perú. Además, es presidente de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional. Contamos también con la profesora Katia Granados, y es médico cirujano. Tiene una maestría en gerencia de servicios de salud por la Universidad de San. Ella ha sido jefa de la unidad de gestión de la calidad en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Es ejecutiva adjunta del MINSA y actualmente se desempeña como coordinadora de posgrado de la Escuela Nacional de Salud Pública en el MINSA. El profesor Denis Barnaby es médico cirujano egresado y magíster en salud ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido secretario nacional de ICO para Perú. Es miembro del Colegio Americano de la Medicina Ocupacional y Ambiental. Él es miembro de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, asimismo, SOPESO, y la Sociedad de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente, por sus siglas SOMOMA. Actualmente es gerente médico subregional para Latinoamérica de P&G. También contamos con Carolina Huilén. Ella es máster en ergonomía. Eh, tiene, Ella tiene estudios de Ingeniería de la Salud y los Factores Humanos de la Universidad París-Sud, en Francia. Ella es ingeniera de Higiene y Seguridad Industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene experiencia realizando consultorías en empresas como Ferreiros, San Fernando, Fitesa, Alicorp, PepsiCo, Banco Central de Reserva del Perú, entre otros. Actualmente es representante de la consultora Ergónoma Uyilén. También contamos con el profesor John Astete. Él es médico especialista en medicina ocupacional y en medio ambiente. Es magíster en administración de empresas con especialidad en gestión integrada de la calidad, seguridad y medio ambiente en Chile. Tiene un magíster en toxicología de España. Cuenta con una maestría en gestión pública y doctorado en neurociencias. Él es médico e investigador especialista del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, CENSOPAS, INS del Ministerio de Salud. Es expresidente de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional y de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional. Es actualmente jefe de la Unidad de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y finalmente, damos con nuestra profesora Karin Barreto. Ella es magíster en Administración y Dirección de Proyectos por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ella es ingeniera de Higiene y Seguridad Industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Ella es auditora de norma y auditora autorizada para evaluación periódica del MTP. Es consultora senior ejecutando estrategias de seguridad industrial e integral, salud ocupacional y medio ambiente en actividades productivas de alto y mediano riesgo. Ella es coach ontológica acreditada. Ha sido jefe y coordinadora de seguridad industrial en Alicorp. Es gerente de primera línea en seguridad, salud y sustentabilidad ambiental en Nestlé. Jefe de seguridad industrial y patrimonial en Heinz Glass. Y actualmente ocupa la jefatura de seguridad industrial en Statkraft, Perú. Recuerden, estimados participantes, que al final del diploma, ¿no? Si cumplen satisfactoriamente con todos los requisitos, recibirán un diploma de especialización en gestión y regulación en salud ocupacional expedido por la Universidad ESAN. Bien, finalmente les voy a pasar el link de eh, del diploma, ¿no? Y espero que puedan ingresar, ¿no? Y de igual manera, pueden consultar por el correo, ¿no? O por la página web, ¿no? Ya vimos que nosotros nos encontramos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, así que pueden encontrarnos con todas esas plataformas y pueden realizar sus consultas
si tienen alguno, ¿no? Muy bien, eso ha sido todo. Si tienen alguna consulta con respecto al diploma, o si no, ya daríamos por finalizada la reunión. Perfecto. Entonces, si no hay más consultas, entonces agradezco nuevamente al profesor Aldo que nos acompañó esta noche, deseándole que podamos que pueda venir en otra oportunidad, ¿no? También, la verdad que esa exposición ha estado muy buena y le agradecemos por su tiempo también. Asimismo, agradecemos el tiempo de todos los participantes, ¿no? Y esperamos verlos en una próxima oportunidad a todos. Muchísimas gracias y hasta luego.